Jairo, un saludo. ¿Cómo vas? Alejandro, es un gusto compartir este espacio contigo. Hace rato que no conversábamos, pero qué mejor oportunidad que esta para discutir temas que son del interés de un número muy importante de ciudadanos que todavía se debaten entre cuál es la fórmula más indicada para los próximos años. Es verdad, es verdad. Se empieza a definir el futuro político el 31 de mayo, la primera vuelta presidencial. Muy seguramente va a haber segunda vuelta presidencial el 21 de junio, de manera que ese es el futuro de los próximos 4 años. Estaba haciendo un preámbulo, Jairo, y para quienes en este momento se están conectando, Jairo es profesor de la Universidad de Externado, es analista, consultor político, invitado en muchas ocasiones a Hora 20 de Caracol Radio, entre otros muchos espacios de análisis político y en diferentes medios de comunicación. Decíamos al comienzo, en este preámbulo, Jairo, que el último hecho político relevante en la campaña presidencial, en la carrera presidencial, pues ha sido Luis Gilberto Murillo. Hoy se ha conocido de manera oficial lo que se rumoraba en las últimas horas, y era que declinaba su aspiración para sumarse a la campaña de Iván Cepeda. De todas maneras, el porcentaje en la intención de voto de esa candidatura, si no estoy mal, creo que nunca alcanzó a llegar al 1%. De manera que lo primero sería eso: ¿qué tanto le suma Luis Gilberto Murillo a la campaña de Iván Cepeda en este momento? Alejandro, yo creo que le suma mucho. El señor Murillo es uno de los líderes políticos más prestigiosos que tiene el país. Yo creo que es una persona que ha demostrado en diferentes cargos, destaco de manera especial su paso por Chocó como gobernador del departamento, su ministerio, si no me falla la memoria, el medio ambiente, su trabajo como embajador en Estados Unidos y un periplo muy corto por la Cancillería. Ahí hay un apoyo muy importante. Conseguir personas, especialmente con lo que ha pasado en los últimos 4 años, que conozcan cómo funciona el Estado, que tengan una formación profesional determinante y de manera particular su experiencia internacional como una de las personas que ha logrado establecer contactos internacionales de alto nivel en Estados Unidos, bipartidistas, no solamente con la Casa Blanca, sino con el Congreso de la República. Ese punto que algunas personas consideran menor, creo que están equivocados. El aporte de conceptualización, de experiencia, de conocimiento del Estado público es relevante. Es una persona que tiene también un nivel importante de reconocimiento y favorabilidad. Ahora bien, ¿cuánto suma? Eso es distinto. En términos electorales, creo que su aporte no va a ser destacado. Es una persona que, como tú dices, creo que nunca alcanzó a estar, o si lo fue, llegó al 1% de la intención de voto. Es una porción muy pequeña. Tiene una fórmula vicepresidencial también muy interesante, o tenía una fórmula vicepresidencial. Creo que ella también va a jugar, me imagino yo, un papel importante. No tengo tan claro si hubo una conversación entre ellos dos al momento de la aceptación por parte de Murillo de hacer parte de la campaña de Iván Cepeda, Estamos pero hablando creo de Luz que María Zapata, ¿no? De la de que Luz fue María, directora de Asocapitales durante varios años. Luz María Zapata me parece que es una figura política atractiva, es una mujer que ha logrado un reconocimiento y una forma y una experiencia muy importante, sobre todo en un tema tan decisivo en el mundo contemporáneo como son las ciudades grandes, ¿no? El 80% aproximadamente a nivel global de las personas están ubicadas en ciudades capitales, más del 65% en ciudades que tienen connotaciones importantes, más del 50% están en megalópolis. Entonces yo creo que él va a aportar mucho conceptualmente, su experiencia, su formación y sus contactos internacionales, pero electoralmente que podamos decir nosotros que va a ser relevante, creo que la realidad no es así, la realidad es tosuda y muy seguramente su aporte en el número de votantes no va a ser mayor, pero suma y suma mucho. Sí. Vamos a jugar un poco al vaticinio, a suponer que puede llegar a pasar en estas siguientes 3 semanas que faltan, un poquito más para la elección del 31 de mayo. ¿Todavía es la posibilidad de que alguno más de los candidatos se baje del bus y se adhiera a otras candidaturas? Creo que eso es el paso natural. Ujú. Empezamos con un centenar de candidatos, o por lo menos
para ser más precisos, de aspirantes, de personas que consideraban que tenían los requisitos necesarios para optar por la primera magistratura, un número exagerado, pero que cuando uno mira las experiencias internacionales, particularmente este tercer milenio, uno va a encontrar que ese primer filtro de quienes alzan la mano para aspirar siempre es muy grande. En última instancia nos quedamos con 14 candidaturas. De esas 14 candidaturas ya se han retirado dos. La primera de ellas fue la de la doctora Clara López, que Ujú. también es una mujer de izquierda con una formación y con una experiencia muy importante. Se retiró. Esta es la segunda y yo creo que vienen aproximadamente en estas 3 semanas o 2 semanas largas que nos queda para el 31 de mayo, se pueden retirar otras 5 candidaturas. Creo que sería lo más normal. Cuando tú miras lo que ha ocurrido entre el año 1991, fecha de la Ujú. expedición de la actual Carta Política que nos rige en términos del día a día políticos y constitucionales, el promedio de personas que llegan a la primera vuelta son 5. Hoy tenemos casi un poco 13. más de dos, tres, un poco más del 13. doble. Yo Ujú. creo que a primera vuelta muy seguramente estaremos en una cifra muy cercana a las 8 o 9 candidaturas, que creo que sigue siendo una cifra muy elevada, pero que se puede manejar en los estándares de lo que ha ocurrido en América Latina, en donde el promedio en la última década son 6 candidaturas a la primera vuelta electoral. Son las 7 de la noche, 7 minutos, se comienza a conectar la gente. Juan P. Bello se unió, también se unió Daniel Gómez, Z9. Acá lo saludan. Gladys Polo, el profesor Libereros es un excelente analista. Me sumo a ese comentario, ni más faltaba. Nati Ren 24 también se unió y vamos a seguir entonces en esta conversación con el profesor Jairo Libereros. Hay algo que también inquieta a mucha gente con respecto a la popularidad del presidente Gustavo Petro, tanto escándalo, tanta controversia que se conoce a diario, pero ¿por qué consideras que Iván Cepeda ha logrado consolidarse tan fuerte en las encuestas, en el electorado, pese a tanto desgaste y a tanto escándalo y a tanta controversia del presidente, repito? Alejandro, yo creo que cuando el sol está en la espalda de los mandatarios, la cadena de acontecimientos desfavorables tiene un peso muy fuerte Uh -huh. sobre el final del mandato de cualquier presidente, gobernador o alcalde en términos generales. En segundo lugar, sin duda, Gustavo Petro carga con unos escándalos muy graves en materia de corrupción, dificultades para sacar la agenda, dificultades relacionadas con los acercamientos con los partidos políticos, muchas promesas de campaña y del plan de desarrollo sin cumplir. Pero sin duda, Gustavo Petro es la primera explicación de esa alta intención de voto que tiene Iván Cepeda. Los candidatos, perdón, los ciudadanos, creo que son conscientes que Iván Cepeda representa la prolongación no solamente de Petro, sino de las ideas de izquierda que ellos representan. Ahí hay un porcentaje muy importante. En segundo lugar, también está Gustavo Petro. Sin duda, como lo dijo desde un comienzo, él llegó al poder, es decir, se posesionó, está en la Casa de Nariño, logró convertirse en gobierno, pero no logró adquirir el poder necesario para sacar adelante sus iniciativas, una agenda política y social muy, muy exigente, muy ambiciosa. No lo logró, pero hábilmente él siempre transmitió esa idea. Llegué al gobierno, mas no al poder. Y luego empezó a afirmar que todo lo que quiso hacer relacionado con su plan de gobierno y con su plan de desarrollo no lo logró porque no lo dejaron. Uh Y -huh. se han presentado en los últimos 9 meses aproximadamente una cadena de decisiones adversas que tú puedes ubicar algunas en la rama judicial. No entro en ellas porque creo que no solamente son ajustadas a derechos, sino de manera particular la autonomía de la rama judicial siempre tiene que ser respetada. Y en segundo lugar también diferencias que hubo, choques muy fuertes con el Congreso de la República, especialmente con los partidos que están en la oposición o los que están partidos independientes que no compartieron esas políticas. Él logró traducir esos temas, esos choques que son habituales y que enriquecen la salud de una democracia liberal, lo logró traducir en que su incapacidad para cumplir sus propias promesas no se podía llevar a la responsabilidad de él y que para ello era necesario
reafirmar, volver a votar por el candidato que representaba esos intereses. Y creo que fue muy fácil para el señor Cepeda llegar a ello. Y en tercer lugar, yo creo que también hay un éxito en la estrategia de campaña. Ujú. Nosotros, quienes nos hemos dedicado al tema académico o profesional de la política, creo que hemos repetido hasta el cansancio. Yo logré encontrar unas 4 o 5 clases que en el transcurso de mi vida he visto desde el punto de vista de las elecciones y siempre se dice que el presidente o los candidatos que quieran llegar a ese cargo de elección popular en una primera instancia tienen que ser muy firmes en sus principios ideológicos y luego cuando se da el balotaje o cuando ya se entra a la recta final, hablarle al centro del espectro político. Parece ser que eso es muy cierto, pero en este caso, la campaña de Petro del año 2022 y lo que va de esta campaña en el año 2026 ha sido muy radical y la estrategia ha sido exitosa. Cierro con esto. En el año 2022, Gustavo Petro escogió como fórmula vicepresidencial no a alguien que representara al centro, sino a alguien muy alineado con sus principios ideológicos y que iba a poner un grano muy fuerte de radicalización en términos que creo que pueden ser aceptables de su campaña. La fórmula vicepresidencial de Francia Márquez representaba más de lo mismo, más de izquierda y esa fórmula fue exitosa. Ahora, en el 2026, el señor Iván Cepeda escoge a una fórmula que no representa el centro, representa también un sector de un lado vulnerable. Las comunidades étnicas en el país no han gozado de los privilegios que muchos otros sectores han logrado conquistar por la vida política o por la vida profesional. Es un nicho que para muchas personas es muy difícil de manejar, pero también está alineado con las ideas de izquierda. Esa estrategia de mantener en la izquierda o en la posición inicial que representa sus intereses ideológicos, por lo menos en estos dos casos, hasta lo que llevamos hoy, demuestra ser exitosa. Yo creo que en esos tres motivos podemos encontrar el éxito o por lo menos los altos índices de intención de voto que goza el señor Cepeda, Petro y la estrategia electoral. Jairo, no sé si de pronto muy alineado con lo que nos acabas de explicar, pero uno puede también interpretar que la narrativa del gobierno y que quizás sea la narrativa de Iván Cepeda sea la de la víctima. Es decir, es como si ellos hubiesen interpretado que a un amplio sector de la población, más allá de la polarización de izquierda y derecha, a un gran porcentaje de la población le gusta un poco el relato de la víctima que llega al gobierno por fin después de muchas luchas, conquista el poder, pero el establecimiento no lo deja lograr ese programa de gobierno, esos objetivos que se trazó. ¿Puede haber un poco de eso o hay incluso mucho más? Yo creo que hay un poco de eso desde el punto de vista que ellos se enfrentaron a un establecimiento muy fuerte, quizás el establecimiento en términos políticos y de derecha más fuerte que queda en América Latina es Colombia de la mano con Chile. La suerte de Colombia y Chile siempre ha estado muy atada en términos políticos. Eran los dos últimos países que por lo menos en los últimos 30 años y en términos históricos quizás nos podemos remontar mucho más en el caso de Colombia, pero también en el caso de Chile, que popularmente no habían logrado llegar a la presidencia de la República. El celofán se rompió, por lo menos en lo que va de este milenio, en el caso de Chile con la llegada de Gabriel Boric y en el caso colombiano el 2022 con la llegada de Gustavo Petro. Es un establecimiento muy fuerte constituido por partidos políticos tradicionales, destaco dos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero con otros partidos que han sido derivados en cierta medida de la hegemonía de esos partidos que el siglo pasado llevaron a un sistema bipartidista. Cuando uno mira los orígenes del cambio radical del partido de la U y en cierta medida de otras colectividades con otras banderas, hay una vinculación muy importante. En algunos casos alguien puede hablar que fueron derivaciones o escisiones, pero son partidos que han logrado mantener el poder político y que todavía gozan en cierta medida de un relacionamiento muy importante con otros factores del poder, con el poder económico, con los medios de comunicación, con comerciantes, con industriales y con otro tipo de personas que en cierta medida no compartían sus ideas. Pero ese discurso de victimización, yo creo que uno lo puede
tachar de ilegítimo, lo puede uno generar cierto tipo de alertas, pero cuando uno mira el contexto internacional va a encontrar muchos ejemplos. Por eso creo que es entendible, pero de otro lado, fíjate, yo creo que hay otros elementos que permiten entender ese discurso de victimización o el papel de víctima de no poder tener todos los elementos del poder. Repito lo que te dije anteriormente. Gustavo Petro ganó el gobierno, dice él, pero no conquistó el poder. En ese punto yo creo que es entendible, pero hay un tema que es también muy interesante que no podemos dejar por fuera, Alejandro, y está relacionado con ese discurso de darle voz, vocería y poder a los nadie. Hace poco me leí un texto muy bueno de Gómez Buendía, ese famoso analista que hoy día es el director de una revista que leemos mucho que se llama Razón Pública, una revista digital. ¿De Él acuerdo? publica un análisis muy interesante sobre el gobierno de Gustavo Petro y entre muchas otras conclusiones llega a lo siguiente. Él le dio voz a muchas personas que no tenían voz, le dio representación a muchas otras personas que no gozaban de esos niveles de representación, manejó un discurso históricamente muy importante por reivindicar esos derechos. Cuando tú no logras cumplir lo que prometes, en este caso a esos, entre comillas, los nadie, dice Gómez Buendía, yo creo que el discurso más claro, por lo menos para un segundo mandato, era el de la victimización, una victimización atada a la lucha contra el establecimiento y atada a la lucha por mantener la voz, la representación, el reconocimiento de ciertos derechos a personas que históricamente no han gozado del mismo. A propósito de Hernando Gómez Buendía, me hace ese recordar que hace poco estuvimos hablando de un libro que lanzó a propósito de la Feria del Libro, pero hace un par de años que fue Entre la Independencia y la Pandemia. Muy buen libro y, Muy bueno. pues, sí, muy bueno. Grande el libro, eso sí, más de 700 páginas, pero es un libro que realmente vale la pena leerlo, sin lugar a duda. Mira, hemos hablado un poco, listo, Iván Cepeda, de lo que pasa un poco con la izquierda, de este fenómeno en el que definitivamente se convirtió en los últimos años Gustavo Petro, pero quiero ahora que vayamos a la derecha tan fragmentada. Eh, ¿Qué explica en este momento para vos ese crecimiento sostenido de Abelardo de la Espriella en los últimos meses, pero sobre todo que no haya realmente bajado pese a los resultados de las consultas y sobre todo de Paloma Valencia? Uno en algún momento pensaría, bueno, eso que se convirtió casi en un reality, la elección de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, se podía llegar a mantener, pero parece que ese globo, por decirlo de alguna forma, se ha venido desinflando. ¿Será que sí le va a alcanzar a Paloma Valencia para llegar a ese segundo lugar? En algunas encuestas puede parecer que sí, pero tal vez en el corto plazo podría seguirse desinflando. ¿Cómo lo ves? Yo creo que aquí hay muchos elementos a tener en cuenta, por lo menos en la figura de Abelardo, y luego vamos con Paloma y quién puede llegar. Eh, yo creo que Abelardo es un outsider, eso no lo podemos negar. No es el primer outsider que llega al país. Por ejemplo, para mí, el señor ingeniero Hernández hace 4 años no era un outsider, era una persona que ya había ocupado cargos de elección popular en el Consejo de Bucaramanga, creo que ha sido alcalde, luego fue alcalde de Bucaramanga además. Eh, en el caso colombiano, yo creo, y si uno sigue otro tipo de experiencias, eh, la sociedad civil se cansó de los políticos tradicionales, lo cual es muy peligroso, porque los políticos saben hacer su trabajo. Los Sí. políticos están vinculados con los partidos, que es uno de los elementos fundantes de la democracia liberal por el principio de representatividad, pero existe un hastío y algo que es mucho más claro detectado desde hace aproximadamente unos 10 años y muy bien leído por parte de una firma chilena que produce un documento que se llama el Latino Barómetro. De Existe un acuerdo. descontento popular con la democracia y ese descontento popular con la democracia nos lleva de un lado a que sectores muy amplios de la sociedad, especialmente los jóvenes, no encuentran en los elementos tradicionales de la democracia liberal las respuestas a sus necesidades y a sus demandas políticas en materia de educación, de empleo y de seguridad. Dos, ese descontento popular muy bien estudiado en el último quinquenio también nos lleva a una conclusión muy interesante. Los liderazgos autoritarios por fuera del sistema terminan por ser muy atractivos. En América Latina el caso colombiano es muy delicado
muchas personas están dispuestas a sacrificar en términos de libertad y de convivencia pública en términos políticos, a sacrificar algunos elementos con tal de tener la oportunidad de acceder de una manera más directa a la educación, al empleo y de manera especial a la seguridad. Y para ello, los líderes outsider han logrado manejar un discurso dirigido a esas amplias capas descontentas con los gobiernos liberales o con la democracia liberal y con los gobiernos que surgen en medio de esas democracias liberales para decirles que se requiere mano dura, que se requiere unos mandatarios que estén por fuera del molde de los partidos, para que con la mano dura, con medidas autoritarias, se pueda satisfacer ese número importante de demandas para cumplir sus proyectos de vida. No es gratuito que un tipo como Bukele en el caso de El Salvador o como Milei en el caso de Argentina o lo que ha ocurrido con Donald Trump en el 2016 y hace un año cuando reeditó su llegada a la Casa Blanca o lo que ha pasado en Europa con una cantidad de liderazgos muy interesantes que han llegado a los cargos de primera línea en cada uno de sus países, se pueda presentar en Colombia. Dos, el señor Abelardo de la Espriella yo creo que sí representa una candidatura de base popular. Él ha logrado sintonizarse con amplios sectores, la gran mayoría que representan personas que tienen un descontento popular con la democracia muy importante y les ha llevado mensajes muy interesantes. He leído con mucha atención los planes de gobierno de las 14 candidaturas, especialmente de los cuatro o cinco, los cinco que tienen mayor preferencia en términos de intención de voto. Hablo de Cepeda, Abelardo, Paloma, Fajardo y Claudia López. Es muy difícil encontrar un programa lo suficientemente sólido en términos de estrategias de política pública. Pero en el caso de Abelardo, luego miramos el resto, yo creo que él ha enviado los mensajes que representan ese descontento popular. Esa palabra milagrosa, la patria milagrosa, es Ujú. cambiar rápidamente esta situación, este balance de poder, esta situación de inequidad histórica que cargamos en Colombia, uno de los países más inequitativos del mundo. Y yo creo que él ha logrado sintonizarse con esos sectores. Sin embargo, yo tengo una preocupación. Es una persona como cualquier outsider que no se ha leído, no se ha perdón, no se ha contado popularmente. Esa sombra es muy delicada todavía. Pero si nos atenemos a las encuestas 5, que en la última semana, entre el domingo y el sábado de la semana pasada entregaron sus resultados, yo creo que él logró sintonizarse muy bien. Y esa sintonía, hablarle al descontento popular y romper con la derecha, creo que le va a garantizar a él llegar a segunda vuelta. En el caso de Paloma, y ya cierro con esto, yo creo que Ujú. Paloma es una candidata excepcional. Me parece que es una mujer que representa los valores de derecha, que está haciendo un ejercicio muy importante, tiene un programa mucho más serio que el de Abelardo de la Espriella, no es solamente lugares comunes, uno puede encontrar un trabajo un poco más elaborado de identificar de un lado los problemas sociales de diferente índole, desde los económicos hasta los internacionales, pasando por temas de desarrollo, industria, seguridad, pero también creo que le está hablando a un nicho particular, la derecha que durante muchos años ha estado en el poder e hizo una apuesta anticipada de lo que te comentaba en un inicio. Es consciente que con los votos de derecha no logra llegar al poder. Eso lo tenemos detectado desde hace muchos años. Y cuando digo que lo tenemos detectado, hablo de la academia, los analistas, pero también de los políticos. Y optó por, porque creo que es un camino interesante por tener una fórmula vicepresidental que no representara el mismo nicho de ella, sino un poco más hacia el centro. Yo creo que el señor Oviedo es un hombre de derecha con una vocación de centro. No es un Ujú. hombre 100% del centro, pero él se presenta como un hombre de centro y a la gente hay que creerle. Dos, su condición de ser integrante activo de la comunidad LGTBIQ+, también le suma elementos que pueden llegar a interpretarse en Colombia y en otros lugares de América Latina como una postura de centro. Eso Ujú. también es interesante, pero creo que los mensajes de la campaña de Paloma Valencia no han calado lo suficiente en el electorado tradicional, en el electorado más radical de derecha y de manera particular
en ese electorado que tiene un alto componente de descontento popular con la democracia. Por eso creo que si bien ella después de la elección, de la consulta interna, la gran consulta donde presentó su nombre a consideración de los colombianos con otras 8 candidaturas muy interesantes, muy importantes, no solamente la de Oviedo, hablo de personajes como David Luna, como Aníbal Gaviria, como Enrique Peñalosa y muchas otras personas más, representaban unos liderazgos valiosos y necesarios para el país. Hace un crecimiento importante, pero no el suficiente ni el esperado. No logra ubicarse por encima del señor Abelardo de la Espriella. Y en esa medida, cierro con esto, creo que muy seguramente con la información que tenemos, quien llegue a compartir el puesto de disputa en el balotaje para el 21 de junio con Cepeda va a ser Abelardo de la Espriella. Sí, y a propósito de todo lo que hablas de Paloma, casi que me has leído la mente porque esa era la próxima pregunta que tenía. Y es que no sé si de pronto es más lo que le está sumando Juan Daniel Oviedo, como tú dices, con vocación de centro, aunque siempre ha estado pues muy ligado a la derecha, ¿es más lo que le ha sumado a Paloma o es más lo que le ha quitado ese voto fuerte de derecha? ¿Cómo lo ves? Porque parece que ese reality, insisto, como lo decía hace unos minutos, en lo que se convirtió la elección de la fórmula vicepresidencial después de la consulta del 8 de marzo, pues se ha ido diluyendo, ¿cierto? Como esa tensión tan concentrada en esa campaña de Paloma Valencia. Entonces, al final ese efecto, Juan Daniel Oviedo, ¿jugó a favor o jugó en contra? Alejandro, la dupla Valencia-Oviedo me parece que es una dupla muy importante. A mí me gusta. Me parece que han hecho un trabajo muy importante y estoy convencido que el señor Oviedo suma y aporta elementos muy relevantes desde su visión del Estado, desde su formación, desde su experiencia y electoralmente aporta muchísimo a la campaña. Pero creo que los mensajes y lo que ellos representan no han logrado conquistar un sector importante de la sociedad colombiana. Creo que hay unas salidas en falso. Sin duda, la figura de Álvaro Uribe Vélez representa en el imaginario colectivo diferentes sensaciones, algunas de rechazo, otras de indiferencia, pero también muchas otras de aceptación y acompañamiento. Pero ese ejercicio de traer constantemente la seguridad democrática, una política que para algunas personas fue exitosa, pero que representa realmente ideas del siglo pasado. Álvaro Uribe llegó en el 2002 a la Casa de Nariño, pero sus ideas representaban un país anclado en el siglo pasado que todavía tiene repercusiones negativas en estos momentos. Las disidencias de la FA, la existencia del ELN y la permanencia del narcotráfico es una realidad en Colombia, pero la seguridad democrática fue pensada para el siglo pasado. El señor Álvaro Uribe Vélez también fue pensado para el siglo pasado. Es un dirigente monumental, un dirigente con una gran trayectoria, pero a sectores importantes de la sociedad no les dice nada y consideran que irse por ese lado, cuando Paloma lo menciona tantas veces, hasta llegar a decir que en algún momento podía ser su fórmula vicepresidencial y después su ministro de Defensa, ha caído mal, le ha restado capacidad de interlocución. Y creo que la combinación de volver al pasado y transmitir un mensaje que elegir la fórmula Paloma Oviedo es casi que volver a situaciones que ya vivimos, que fueron exitosas, sin duda. Que son importantes, no tengo la más mínima duda. Que son atractivas, me parece que así lo es. Pero la gran mayoría de ciudadanos no están de acuerdo con ese paso hacia atrás. Oviedo se ha desinflado. Esa famosa expresión del periodicazo, creo que a duras penas duró 2 semanas. Sí. ¿Sigue sumando? Sí, pero no en los porcentajes que se esperaba ni en el número de la votación. Mucha gente consideraba, Alejandro, que iba a entrar 1 millón, 1,5 millones, casi 2 millones de votos por lo que él representa en sectores de la comunidad LGTBI, en capas de la sociedad que se puede identificar con la clase media y con el centro del espectro político, pero eso no se está dando. Hay aportes, sí, pero no creo que le quite espacio a Paloma. Creo que por ahí no es. Creo que errores de comunicación en estos momentos electorales le está restando más votos de lo que le restó la pérdida y lo que el término que tú utilizaste, esa desinflada del globo de Oviedo representada
en algo jocoso o interesante como es la figura del periodicazo. De acuerdo, y algo que has dicho y es que en resumen, en política uno más uno no son dos, así de No, simple. Y por eso también yo me he planteado la siguiente inquietud y es si la derecha cometió o no un error al no llegar unificada a esta etapa de la campaña, porque fácilmente cualquier persona diría, ah, bueno, pues se suman los dos porcentajes en las encuestas, 20% de Abelardo, 18% de Paloma, eso da un 38%, prácticamente un empate técnico o incluso un poco más que Iván Cepeda. ¿Es así de sencillo? no, para nada. Tú lo decías con claridad, en política uno más uno no es dos, pero tampoco es cero, tampoco tiene que ser una cifra negativa. Es más, en muchos casos puede ser un dividendo mayor, casi que multiplicador. Pero en este caso, concentrémonos en el análisis. Yo no creo que haya sido un error. Yo creo que sectores de centro derecha lograron su cometido, presentarse en una consulta y escoger un candidato. La derecha, como la izquierda, puede tener fracturas y divisiones, pero creo que esta estrategia sí es importante. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta si es que se llega a dar, como muy seguramente yo creo que sí va a ocurrir. Yo creo que hay dos clases de derechas. Hay una derecha, en el caso colombiano, tradicional, una derecha fuerte, representada en el uribismo, bajo la sombrilla del centro democrático, que logró sumar apoyos de la centroderecha. Pero hay una derecha más radical, que es la que representa el señor de la Espriella. Esa derecha dividida yo creo que puede sumar cifras muy valiosas y muy importantes en una segunda vuelta electoral. No cifras de uno más uno, dos, no lo creo, pero sí puede tener un alcance mayor. Y dos, cuando las elecciones se presentan así, hay ejemplos muy importantes y vuelvo a Chile. En la pasada primera vuelta, hace poco, en el caso chileno, eh, la candidata que representaba la continuidad del gobierno del señor Gabriel Boric sacó el primer lugar en la elección, sacó un porcentaje importante, no se acercaba a definir en primera vuelta la elección, pero hay que tener en cuenta que el candidato Kass y el candidato Kaiser, los dos de una derecha un poco más radical, se ubicaron en el segundo y el tercer lugar, y hubo otras dos candidaturas de derecha muy fuertes y una quinta de una izquierda radical. Cuando llegaron al balotaje, eh, el uno más uno fue tres y lograron la presidencia y allá están, eh, en la Casa de la Moneda o por lo menos en la Casa de Gobierno de Chile. Pero esto no solamente es un ejemplo de lo que ocurre en este caso, hay muchos otros ejemplos en donde la derecha ha logrado, después de una segunda vuelta, de una primera vuelta tensionante, descalificatoria, con recriminaciones, con estrategias impresentables en donde la nota característica es correr de un lado la línea ética para afectar a sus rivales y del otro lado demostrar que las derechas en América Latina están completamente fracturadas. Pero yo creo que en el caso colombiano ese uno más uno no va a ser dos, pero por ahora no tenemos elementos claros, precisos y científicamente recolectados para decir que no va a haber una fusión muy importante. Algunos consideran que es más fácil unir a la derecha fragmentada con la figura de la estrella, otros con la figura de Paloma. Yo creo que eso solamente lo vamos a saber durante el transcurso de la primera semana de junio, después de la primera vuelta electoral. Pero a mí me parece que han hecho una campaña interesante y que tienen opciones claras, reales, viables y precisas de conquistar en el balotaje, sea con Paloma o con De la Espriella, la Casa de Nariño. Y en lo personal creo que más allá de la polarización, pues no se ha visto tanto escándalo como por ejemplo el de hace 4 años. No sé si tienes la misma percepción. Claro, la campaña por supuesto está muy hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia los extremos, pero por lo menos no hemos visto tanto escándalo como el de hace 4 años. ¿O cuál es tu sensación? No, yo creo que lo que hablábamos en un comienzo, siempre vamos a encontrar elementos de juicio muy complicados. Uno, cuando se ubica en lo que fue el proceso electoral del 2022, no puede olvidar que Colombia había atravesado un momento muy crítico relacionado con la pandemia, con el confinamiento y las consecuencias de ello. La parálisis de la vida en sociedad, lo que nos pasó a muchos de nosotros por cuenta de las dificultades en materia de salud pública, la caída
de los porcentajes de crecimiento del PIB, el deterioro de la calidad de vida, los problemas de seguridad y muchos otros elementos El que estallido social. llevaron sí, el estallido social. Pues imagínate lo fuerte que fue ese tema. Y De salieron acuerdo. muchos escándalos, escándalos que no solamente afectaron al candidato de derecha, que en última instancia fue Fico, que perdió toda oportunidad con Hernández, y Hernández también cargaba unas dificultades enormes. El caso de Vitaloch, creo que se llama, creo que no estoy utilizando, Vitalogic, era muy conocido. De acuerdo. Entonces, yo creo que había mucho escándalo. En esta oportunidad también los hay. Algunos consideran que son mucho más fuertes. No me atrevería a ponderarlos, pero en las dos últimas elecciones fueron monumentales. Pero Alejandro, vámonos al caso del señor Santos. Dos Ujú. periodos presidenciales, 8 años, el desgaste del proceso de paz de La Habana que se frustró en el referendo, pero luego lo sacaron por la puerta de atrás. Ese escándalo fue mucho mayor y le permitió al uribismo volver a la Casa de Nariño. Pero vámonos mucho más atrás, lo que pasó con el caso de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010. La estrategia de seguridad democrática para muchos fue muy exitosa, pero luego descubrimos lo que fueron los falsos positivos, 6.402, que ya la JEP lo amplió, pero también amplió el término. Entonces yo creo que no nos podemos referir a los 7.000 y tantos. Dejémoslo para efectos de esta discusión del escándalo del señor Álvaro Uribe Vélez. Fue muy fuerte y aún así puso a Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos en el 2010 en la Casa de Nariño. Lo puso. Entonces, los escándalos siempre van a estar presentes, hacen parte de situaciones críticas de las administraciones públicas, de ese cáncer que no logramos domar en Colombia, en América Latina y en el mundo. Pero creo que eh, entrar a comparar cuál fue el gobierno previo a las elecciones más escandaloso y más delicado por temas de corrupción, desde Gustavo Petro hacia atrás, difícilmente se salva uno. De acuerdo, de acuerdo. Hace parte de la realpolitik que llaman y de la era de la videopolítica sin lugar a duda. Se ha unido también Juanda M189, Zaida Cárdenas 0604, Mónica Martínez, que de nuevo quiere ahondar en lo de Uribe, lo que estábamos hablando. ¿La gente aún vota por el que diga Uribe? Por supuesto, la gente, mira, Álvaro Uribe hizo una campaña muy, muy interesante en el año 2002. La refrendó en el 2006 cuando él mismo reformó la Constitución a su medida para hacerse reelegir. Ahí van dos. Eh, Él dijo quién iba a ser su sucesor, el señor Santos. Van tres. Santos se hace reelegir en el año 2006, no con los votos de la derecha, sino con los votos de la izquierda. Ahí se fragmentó lo que dijera Uribe. La gente no quiso votar por Oscar Iván Zuluaga. Santos, yo creo que tuvo una postura diferente en el 2010, pero Álvaro Uribe dijo que el hombre a elegir era el señor Iván Duque. Cuatro, puso a dos presidentes después. ¿Está en capacidad de poner a un quinto o un quinto presidente bajo la sombrilla del uribismo? Yo creo que sí, lo puede hacer. Sea en el caso de la Espriella, pero de manera especial, en el caso de Paloma Valencia, todavía lo puede hacer. Yo creo que en Colombia y en otros lugares del mundo, los presidentes que precedieron o que se encuentran en el poder a puertas de determinar quién va a ser su sucesor, tienen capacidades inmensas. Hoy día no podemos hablar de lo que ocurrió bajo la égida o la hegemonía, para ser más claros, de lo que fue el PRI en México, 75 años aproximadamente, en donde la figura del dedazo, y que consistía en que el presidente, aún sin terminar su sexenio, definía con el dedo quién era su sucesor, y el PRI, de manera sólida, iba a las urnas y votaba por esa persona. No es el caso colombiano, eso en México ya no existe y en el caso colombiano no, pero el que diga Uribe sí puede llegar a la presidencia. Dos, vamos a ver, Gustavo Petro, eh, en última instancia, puede poner presidente y surgiría un nuevo presidente en capacidad de establecer la sucesión presidencial durante uno o dos periodos más. Para el presidente Uribe yo creo que es la última oportunidad, no porque esté pensando que es un hombre mayor, no porque crea que se va a refugiar
en sus cuarteles de invierno. Yo no veo a Uribe y mucho menos a Petro sin dejar de hacer política hasta el último instante de su vida vital y ojalá en esos dos casos sea muy prolongada. Lo que hago referencia es que vamos a ver si Petro está en capacidad realmente de definir quién va a seguirlo. Y el caso de Uribe también, en esta oportunidad lo vamos a ver, pero para contestar la pregunta de quién nos acompañe y de muchas otras personas que pueden tener la inquietud, claro que sí, hay mucha gente, un porcentaje muy alto que va a votar por el que diga Uribe o por el que diga Petro. Y considero que definitivamente si Petro llega a poner su sucesor, es decir, si Iván Cepeda pues logra la presidencia, prácticamente gradúan a Petro como un gran fenómeno político definitivamente de los últimos años, así como en su momento lo fue Uribe, y pues en consecuencia a lo que has dicho. Jairo, quiero ir redondeando ya esta conversación hablando de un espectro, de ese lado del espectro o de esa zona del espectro político que parece haberse diluido con el paso de los meses y es el centro. ¿Qué pasó con el centro político? En este momento parece algo absurdo que el centro democrático, un partido de derecha, represente de una u otra forma el centro político, porque definitivamente las candidaturas de Sergio Fajardo y de Claudia López, pues no lograron despegar. Hace tal vez un año Sergio Fajardo punteaba en las encuestas, pero pues había mucho camino todavía por recorrer. ¿Qué está pasando y qué ha seguido pasando con el centro? Yo creo que hay muchas cosas. De un lado, los partidos tradicionales, en el caso colombiano y en las experiencias internacionales, muchos autores lo asimilan como los partidos del centro del espectro político, un poco Uh-huh. más liberales en algunos casos, un poco más conservadores. Dos, cuando tratamos de ubicar al centro como una formación política que no solamente tiene apetito de poder en cabeza de sus líderes, sino ideas que los identifica en términos ciudadanos de quienes van a elegir, creo que las experiencias no han sido las mejores ni exitosas. El centro no es tan fácil de definir, el centro está compuesto por seres humanos y el centro electoralmente creo que por lo menos en el plano nacional no existe. La experiencia de lo que fue la coalición de la Centro Esperanza hace 4 años fue un fracaso monumental, Total, total. monumental. Uh-huh. Creo que Fajardo logró quedarse con el tiquete, pero vimos cómo se despedazaron muchos de sus candidatos que tenían no solamente el interés de representar al país en la Casa de Nariño, sino que tenían cuerda para muchos años más. De esos Uh-huh. candidatos no queda ninguno prácticamente. Dos, yo creo que el centro sí existe en términos ideológicos, sí existe en términos sociales, sí los podemos ubicar en el espectro político, claramente con sus demandas, con sus intereses, de manera especial con su falta de aproximación a los extremos del espectro político. El centro no le interesa la extrema derecha ni la extrema izquierda. Eso está claro, pero electoralmente no sale. Dos, también son seres humanos, como tú, como yo y como muchas personas que nos acompañan. ¿Por qué lo digo? Algo que puede ser redundante o una verdad de perogrullo. Eh, la condición humana nos ha demostrado en épocas electorales cómo todos queremos votar por una candidatura que sea viable, que nos represente y que triunfe. Esos tres elementos constituye el voto útil. Muchas personas del centro, cuando están dice César Caballero, y tiene un estudio maravilloso que se publicó, que es su tesis doctoral, Y que la lo gran tuvimos mayoría, también acá en días pasados, de cifras y conceptos. maravilloso personaje, Total. en su Total. tesis está claro, él dice, mira, aproximadamente un porcentaje superior al 40%, 10 o 15 días antes de las elecciones, decide su voto. Y las variables que tiene en cuenta, dice César Caballero y muchos otros autores, están relacionadas con factores que van con la viabilidad y con el sentimiento de triunfo que quieren expresar. Y del otro lado, hay que tener en cuenta que muchos ciudadanos escogen su candidato cuando tienen al frente el tarjetón. Y lo que tienen en mente en esos momentos son los resultados de las encuestas. ¿Quién tiene la capacidad real de llegar a ese cargo de elección popular? Y ahí se presentan distorsiones muy grandes. De acuerdo, Linda también acá nos dice lo más importante.
es que todos voten a conciencia este 31 de mayo, que cada uno haga su deber como ciudadano de investigar y votar pensando en el bienestar del país. Esa conciencia que tantas veces se le pide a la gente, pero pues que es algo que parece como romántico, ¿no? Al final esto es más de emociones que de razón, ¿no, Jairo? Así es, el tema emocional hace parte de la política. Es más, cuando uno trata de sacar un molde o un modelo que represente lo que han sido las estrategias de campaña en los últimos años, la variable emocional es determinante. No solamente en la política, en muchas otras cosas, en la postura de los profesionales, en el liderazgo que representan y en la forma de aproximarse al relacionamiento y la convivencia. En los últimos 15, 20 años hay una faceta de estudios muy interesantes del tema emocional, el tema Ujú. emocional en los negocios, en la vida de pareja, en la academia, en la política y demás. Y en este caso que nos interesa en la política, manejar las emociones, saber interpretar lo que emociona a las sociedades y darles una respuesta en términos de ideas electorales para transformarla en ideas de política pública es monumental. Si no fuera así, yo creo que la política no tendría tal nivel de apasionamiento. Sería otra cosa, sería una carrera de méritos, una meritocracia, quien ha estudiado más, quien tiene más experiencia y quien se ríe mejor. Esa persona va a ser el presidente. La vida no es así. La vida en la política es un compendio de muchas cosas, de manera especial temas electorales, temas emocionales. Definitivamente, Jairo. Y una última pregunta que me ha gustado mucho que nos han hecho las personas que se han conectado a este Instagram Live. ¿Hoy Colombia está eligiendo un proyecto de país o simplemente está votando en contra del otro? No, no, no. Tú vas a encontrar una serie de respuestas importantes. Esta elección es tan importante como la de hace 4 años y tan importante como la del 2030. La mejor solución que tenemos es que el voto popular expresado en las urnas se respete. Algunos consideran que estamos jugándonos la estructura liberal de la democracia reflejada en lo que nos dejó la Constitución del 91. Otros consideran que el cambio se tiene que profundizar. Estamos eligiendo un gobierno. Alejandro, yo tengo recuerdos de la política desde inicialmente de la elección de Barco. Ujú. Estoy hablando de muchos años atrás. Estaba en el 1986. colegio y además que en el 86 ya estaba en el colegio y el periodo de Barco para mí fue muy importante porque es tomar decisiones sobre qué voy a estudiar, salir del colegio, ir al ejército, llegar a Bogotá en el 90 a estudiar derecho. Bueno, Y en medio de un ambiente sí, tan convulsionado, ¿no? Cartel de tan difícil. Medellín, bombas por todo lado, en fin. Yo estaba en clase en el externado y Ujú. pasaba alguien con una campanita, se suspendieron las clases, hay bombas, no hay condiciones para estudiar y uno decía, bueno, ¿y aquí qué Imagínate, hacemos? ¿A qué imagínate. viene este comentario? Cada 4 años se dice, estas son las elecciones más importantes. Siempre se dice lo mismo. Esta Sí, es muy importante, sí, tanto como la del 2022, como lo va a ser la del 2030. Igual de importante. de acuerdo. Pues Jairo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por unirte a este Instagram Live, a todos los que también se han unido a esta conversación con el profesor Jairo Libreros. Nos quedaron definitivamente muchas más cosas por hablar, ya será en otra oportunidad, pero de nuevo el llamado a la gente. Yo sé que a veces a uno le sale callo en la lengua de tanto decirlo, pero como lo decía incluso también Linda Martínez en su comentario, pues ojalá votemos más a conciencia, votemos ojalá un poco más con la razón, nos tomemos un poco el trabajo de leer las principales propuestas de cada candidato. Sé que es bastante complicado y que la gente se va a seguir llevando por las emociones, pero pues al final es su voto el que de una u otra forma también define el rumbo del país en los próximos años. Entonces es muy importante hacerlo. Jairo, un abrazo y qué bueno volver a encontrarnos y volver a conversar contigo. Al contrario, Alejandro, gracias a ti por el voto de confianza, a todas las personas que nos acompañaron y espero que esta conversación que acabamos de sostener le dé herramientas y elementos para que los demás mejoren, profundicen, confirmen o desistan en las decisiones electorales. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos, un abrazo. Chao, chao.